días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta mañana que Dios nos ha dado la oportunidad de volver a resucitar, como siempre suelo decirlo. Usted y yo amanecimos vivos, creo que es razón suficiente para adorar a nuestro Dios, Padre amado. Gracias por tu inmenso amor, gracias por el privilegio que nos concedes de poder abrir nuestros ojos, el poder pararnos sobre nuestras extremidades, el poder avanzar y disfrutar un día maravilloso que has preparado para cada uno de nosotros. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales. Donde quiera que se encuentren, Señor, yo los bendigo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Los cubro con tu sangre y te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que de seguro bendecirá mucho su vida. Antes de continuar con la enseñanza que iniciamos en el día de ayer, quiero decirles por favor, ya me han venido reportando algunas personas que ya el WhatsApp no les está entrando mensajes. Hemos venido animándoles y diciéndoles por favor que bajen la aplicación de Podbean. Si usted tiene preguntas acerca de esto, mándenos un texto porque quizás llegue el momento donde van a permitir solo textos en WhatsApp y no audios. Entonces, Dios avisa con tiempo y hemos venido avisándole a cada uno de ustedes y algunos dicen, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Entonces, también entiendo que hay personas que les gusta mucho reaccionar cuando ya el problema está encima. Por eso la Biblia dice, el avisado ve el peligro y se esconde, pero el que no se esconde, dice la Biblia, que se lleva el daño. ¿Qué le quiero decir con esto? Es, para que usted no pierda los devocionales que tanto a usted le apasionan y le gustan, entonces, por favor, investigue. Si no sabe, dígale a su hijo, a su nieto, al que sea, que le baje la página de Podbean por si WhatsApp tiene cambios. También estamos poniendo en YouTube, en devocionales desde el corazón de Dios, así lo busca, y va a usted a recibir todos los días también los mensajes. Muy bien, perdónenme en el tiempo que me tomé, pero necesitaba decirles esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6, es el versículo que usamos como base bíblica para desarrollar una enseñanza que le hemos titulado Quien abandona nunca gana y quien gana nunca abandona. ¿Por qué quiero usar este pasaje y la carta del apóstol Pablo a los filipenses? Por la manera como se dieron las cosas, y hay una enseñanza extraordinaria que nosotros la podemos aplicar a nuestra vida. Entonces permítame, le leo el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le decíamos en el día de ayer que el apóstol Pablo, pues extremadamente agradecido con la iglesia que él fundó en los Filipenses, una iglesia que siempre estuvo ayudándole al apóstol Pablo en sus viajes misioneros y que incluso le enviaba ofrendas y ayudas al apóstol Pablo, incluso sin pedírsela. Cuando alguien de alguna manera bendice a un ministerio sin necesidad de pedirle, es la manera como Dios puede contar con cierta clase de personas que entienden la profundidad del evangelio, porque se necesitan medios, se necesita el dinero que asimismo lo estableció el Señor para poder usar. Hay plataformas digitales que son gratis, pero sin embargo hay otras que tenemos que pagar. Entonces, y que el evangelio es gratis, la gracia es gratis, pues digo gratis entre comillas porque a Cristo le costó el precio de su sangre, que es invaluable. Entonces no fue tan gratis realmente. Nosotros disfrutamos de esa gratitud, pero Dios pagó un precio por ella. Entonces, entender que Pablo le está dando a la iglesia el agradecimiento porque habían entrado a esa revelación. Habían entrado a entender que la vida del evangelio es mucho más profunda que ir a la iglesia, cantar un ratico, escuchar una predicación y luego salir a vivir como a usted le dé la gana. No, el evangelio es mucho más profundo que eso.
Y el apóstol Pablo está tan agradecido y al mismo tiempo, que esto es lo que a mí me sorprende y lo que le quiero transmitir a ustedes, cómo él desde la prisión, Dios usa ese momento en el cual se encontraba en prisión, y allí fue donde él escribió incluso el libro de Efesios, el libro de los Filipenses, el libro de los Colosenses. Pablo quería asegurarse que los hermanos no estaban desmotivados ni se desmotivaran por lo que a él le estaba sucediendo. Era su padre espiritual. Y uno puede preguntarse, pero ¿por qué? ¿Será que Pablo está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios? Como hoy en día la gente pone en tela de juicio la conducta de los demás por lo que le sucede, por lo que le pasa, desconociendo el propósito de Dios. Entonces Pablo estaba en la cárcel, estaba allí en Roma, estaba prisionero, esperando una sentencia, y Dios usa esas circunstancias para mostrarle a la iglesia, a la que estaba libre, a la que estaba afuera, que ellos tenían que seguir adelante a pesar de que su padre espiritual estaba en la cárcel. Y Pablo los anima, les habla de la importancia del evangelio, les habla de que la obra que Dios ha comenzado la va a perfeccionar en la vida de ellos. Miren lo que dice el versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del evangelio de todos vosotros. Dice del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, Pablo está posicionando a sus compañeros, a los que están afuera, a la iglesia de Dios. Les está diciendo, incluso el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Note esto. Pablo está poniendo a Dios mismo como testigo de la sinceridad y de la carga que él tiene por ellos y por la obra de Dios. O sea, Pablo no está, él se quiere asegurar que sus hijos espirituales entiendan que él no está en la cárcel deprimido, que él no está en la cárcel, no está trabajando, que él no está en la cárcel echándole despropósitos a Dios o culpando a Dios, o de alguna manera como a veces reaccionan los seres humanos, pero yo no sé, yo todo lo hago bien, voy a la iglesia, oro, ayuno, hago todo lo que me dicen y a mí todas las cosas me salen mal, yo no sé por qué esto me pasa a mí, yo no sé qué es lo que estoy así, y la gente se disgusta con el evangelio, la gente se disgusta con Dios, la gente pero desconoce el propósito. Entonces, cuando usted vive dependiendo de sus emociones, cuando usted y yo vivimos dependiendo de lo que nos está sucediendo y desvalorizamos el evangelio y las verdades de Dios, entonces no se ha entendido a plenitud el poder de la gracia, el poder del evangelio, porque hay cosas que Dios permite para nuestra formación. Mire, Pablo escribió la carta, la que usted y yo usamos para predicar, la carta de Efesios, la carta de Filipenses, la carta de Colosas, donde prácticamente está la doctrina del evangelio, el fundamento de la iglesia en estas cartas, la epístola del apóstol Pablo. Entonces note cómo Dios usa ese momento de prisión para él comenzar a fortalecerse y usar que Dios también tocara el corazón de aquellos que estaban con él. Es más, note lo que dice en el versículo 12, Filipenses 1:12, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, escuche esto por favor, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera, mire lo que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Note esto, porque uno se podía desmotivar. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo hipotético. Digamos, usted ama mucho a su pastor y por alguna circunstancia su pastor cayó preso. Entonces aparecen los hermanos que dicen,
¿qué haría? Eso tuvo que haber sido que se salió de la voluntad de Dios el pastor. Y mire, ¿por qué lo metieron allá? Y vienen muchas preguntas, hablando en el caso que sea pues metido en la cárcel inocentemente. Pero sin embargo, la gente comienza, imagínense en ese tiempo, si en el tiempo de Pablo existiera el Facebook, le garantizo que habrían hermanos, Pablo está preso por esto y esto, él hizo esto y esto, y aparecen los criticones y todo lo de... Entonces eso hace que la iglesia, las ovejas se desmotiven y a lo mejor terminen cambiando de iglesia, a lo mejor terminen diciendo, no, yo pertenecía a la iglesia de los Filipos y al pastor Pablo lo metieron preso, quién sabe qué haría, yo más bien me voy a buscar otra iglesia, hijos del diablo, y así habla la gente, ¿verdad? Entonces Pablo le está diciendo, entiendan esto. Yo estoy aquí por voluntad de Dios. Yo no me he salido de la voluntad de Dios. Y quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del evangelio. De tal manera que todos los compañeros en mis prisiones están impresionados por lo que Dios está haciendo y están recibiendo a Cristo. Y también me gozo de que hayan hermanos que en vez de desmotivarse siguen predicando la palabra con más ánimo. Es lo que dice el versículo 14. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, note cómo el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, y otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Sí ve que lo que le estoy diciendo? Hay gente que puede estar predicando y diciendo, mire, el evangelio verdadero es el que yo predico, porque el que predica Pablo no sirve porque él está en la cárcel. Y Pablo está diciendo, y Pablo, sin embargo, nota lo que dice. Pero a los otros, por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y en esto me gozaré aún. Aleluya. Pablo como que dice, yo no me voy a meter en problemas. No, Dios toma el control. Si alguien está anunciando y piensa que esa es la manera, lo importante es que anuncie, que le diga a la gente que Cristo cambia, que Cristo transforma. Eso es algo extraordinario. Entonces, entender, mis amados hermanos, que en la vida del reino de Dios nosotros no podemos abandonar los principios y los valores por cualquier cosa que nos toque enfrentar. Por eso le llamé a este título, a este mensaje, puse el título, quien abandona nunca gana. Nosotros no podemos abandonar los valores ni los principios de Dios. Y si usted está ganando en la vida de Cristo, yo le garantizo que usted nunca va a abandonar. Así que continuamos. Padre, te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.